Hola, muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 14 de febrero, y estamos en la semana quinta del tiempo ordinario. Como todos los sábados, está dedicado especialmente a la Santísima Virgen. No dejemos de acercarnos a ella, de tener un trato siempre frecuente y piadoso, cariñoso con la Virgen Santísima. Ella nos conduce al verdadero encuentro con Cristo. Y ella es para nosotros ancla de salvación, esperanza, es madre por encima de todo. Queramos mucho a la Virgen y eso ayudará a nuestra verdadera espiritualidad cristiana. En este día 14 de febrero, la Iglesia celebra la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, copatronos de Europa. Son muy importantes para Europa porque están en las raíces de la fe cristiana, para los países del este en el siglo IX, ¿no? Antes de eso, antes de hablar de ellos y de San Valentín, cuya fiesta popular también se celebra en el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, veamos el Evangelio del día de hoy, que es un Evangelio propio, Así que no seguimos la lectura continua, sino que al ser fiesta, pues tiene un Evangelio propio, que es Lucas 10, 1 al 9. La mies es abundante y los obreros pocos. Jesús envió a aquellos 72 discípulos de dos en dos a predicar su buena noticia a los pueblos de la comarca y les dio consejos sobre cómo realizar su misión, con austeridad personal, con decisión, fueran o no bien recibidos, y anunciando siempre que está cerca el reino de Dios. Desde aquellos primeros discípulos hasta nuestros días, ¿cuántos cristianos han seguido este encargo de Jesús y han dado testimonio de palabra y de obra, y muchas veces con su vida, del Evangelio Salvador de Dios? Cirilo y Metodio fueron apóstoles en el siglo IX, en circunstancia nada fácil, ni internamente en la comunidad eclesial. Les tocó, entre otras cosas, vivir la propia separación de la Iglesia de Oriente y de Occidente con el obispo Focio, ni externamente en los países donde evangelizaban. Pero no se buscaron a sí mismos. En todo momento siguieron fieles a la misión evangelizadora que habían recibido. Una lección que nos dan Cirilo y Metodio es la pedagogía que siguieron para su apostolado. Se adaptaron a la cultura de los pueblos eslavos, aprendieron bien su lengua, tradujeron la Biblia a la liturgia y la liturgia al eslavo. La suya fue una inculturación seria en unos tiempos en que todavía en la Iglesia estaba lejos la apertura a las lenguas vivas o lenguas vernáculas, ¿no? En nuestra generación la Iglesia ha tomado la decisión de pasar del latín a más de 300 lenguas vivas en la celebración litúrgica, pero todavía queda mucho por hacer en la búsqueda de un lenguaje más accesible para el cristiano de hoy. Es un esfuerzo continuado de encarnación, tanto en la labor evangelizadora como en la creación, en la celebración, quería decir. De modo que, conservando la unidad en la fe, aprovechemos la pedagogía de la diversidad y de la adaptación a las culturas y a las circunstancias particulares de los destinatarios de la fe cristiana. Los santos de hoy nos dan un ejemplo de valentía, de decisión y a la vez de sano discernimiento y de amor a la unidad de la Iglesia. ¿Qué somos capaces de soportar nosotros para evangelizar este mundo? Es tan grande la pasión que sentimos por hacer conocer la buena noticia de Jesús a nuestros contemporáneos que estamos dispuestos a superar todos los obstáculos internos y externos. El Salmo 116, que se recita hoy, nos ha hecho expresar sentimientos misioneros. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Es lo que los cristianos buscamos, no solo tener fe
nosotros, sino contribuir a que nuestros contemporáneos conozcan y acojan la salvación de Dios. Lo que Jesús encomendó a sus discípulos sirve también para nosotros, que vayamos y proclamemos su evangelio a todos, no solo en los países de misión, también en los nuestros. Las nuevas generaciones no han escuchado todavía el anuncio de Cristo y la sociedad, distraída por mil voces, necesita urgentemente una nueva evangelización. Así como Pablo VI había nombrado a San Benito patrono de Europa en el año 1964, el Papa Juan Pablo II en 1980 nombró también copatronos a los santos orientales, Cirilo y Metodio. Así, la vieja Europa goza del patrocinio de 3 santos, uno occidental y 2 orientales, que le recuerdan sus respectivas raíces cristianas. Ambas fechas las celebramos con categoría de fiesta. Cirilo y Metodio eran hermanos, habían nacido en Grecia, en Tesalónica. En realidad se llamaban Constantino y Miguel, pero luego se les conoció por los nombres que adoptaron al entrar en el estado monacal. Después de recibir una formación muy completa, ambos fueron enviados por la Iglesia bizantina a predicar la fe en tierras eslavas, correspondientes actualmente a varias naciones: Hungría, repúblicas checa y eslovaca, Rusia, Bulgaria, etc. Para su apostolado se adaptaron a la cultura de varios pueblos, tradujeron a la lengua eslava los textos litúrgicos. Más aún, inventaron la escritura que luego se llamó cirílica, por Cirilo, ¿no? Y sigue siendo la propia de los pueblos eslavos. Cirilo murió en Roma en el año 869, tal día como hoy, a los 42 años. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra de estos 2 grandes santos, Cirilo y Metodio. Y como decía antes, es verdad que en el sentir popular hoy también se celebra la memoria de San Valentín, presbítero y mártir, ¿no? Un sacerdote romano que vivió en torno al siglo III y que fue capturado y elevado ante el emperador Claudio II. Claudio quedó inicialmente impresionado por la sabiduría y la fe del sacerdote y consideró la posibilidad de perdonar la vida y aceptar la renuncia a su fe cristiana si rendía culto a los dioses romanos. Pero Valentín se negó rotundamente a negar a Cristo e incluso intentó convertir a Claudio al cristianismo. La negativa provocó la ira del emperador, quien ordenó su ejecución. Antes de su ejecución, se dice que Valentín fue puesto al cuidado de un oficial romano, Asterio, cuya hija, Julia, era ciega de nacimiento. Convencido por el vínculo de Valentín, Asterio le permitió visitarla. Y según la leyenda, Valentín se recuperó bien, para bien de la juventud, y para bien recuperó la vista de Julia, ¿no? Este milagro impresionó a toda la familia de Asterio, por lo que se dice que se convirtieron al cristianismo. Sin embargo, esta conversión dominó el legado de Valentín y su ejecución se decidió desde entonces. Valentín fue finalmente martirizado el 14 de febrero del año 269. Se dice que antes de morir, él realmente, por lo que había sido muy significado, es porque el emperador pensaba que los soldados, estos solteros, sin ningún compromiso familiar, podían servir mejor a la guerra y a la legión, ¿no? Pero Valentín, pues lo que hizo fue hacer y celebrar los matrimonios de una forma oculta, ¿no? Aunque, bueno, pues fue descubierto y él lo que siempre defendió es el triunfo del amor, ¿no? El triunfo del amor, de que realmente, aunque hayan prohibiciones, el amor vence siempre, siempre está por encima, ¿no?
Bueno, pues hoy oramos especialmente por todos los matrimonios cristianos, oramos también por los novios, por los que se van a casar, ¿eh? Que preparen bien su sacramento, el sacramento del matrimonio, que preparen bien lo que es fundar una familia. Y pedimos también pues, por todos los movimientos que trabajan en este ámbito del matrimonio, del amor, ¿eh? Por ejemplo, los ENS, los equipos de Nuestra Señora, fundados por Henri Caffarel, un sacerdote francés, y que hacen pues, realmente una labor preciosa. O hay muchas modalidades, ¿no? que también trabajan en la alianza matrimonial. Bueno, no recuerdo ahora con exactitud los nombres de todos, pero por todos los movimientos que trabajan con los matrimonios, ¿no? Y aquellos que también se dedican, por ejemplo, pues a instruir en los llamados cursillos prematrimoniales, ¿eh? Que no sea cumplir un rito o cumplir cuatro cosas, sino que realmente sea prepararse para el sacramento tan hermoso que es fundar una familia en Cristo, ¿no? Y ser el uno para el otro y además ser pues un signo del amor de Dios para todo el mundo. Felicidades a todos los que llevan este nombre, Valentín, o Valentina. Felicidades a todos y felicidades a los enamorados. Lleven 1 o 30 o 60 años juntos, los que sean. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.